Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Construir Alternativas, la experiencia de Ibarlucea, el nuevo podcast de Taller Ecologista. Mi nombre es Paulo Dukelski y voy a ser su anfitrión en este podcast, donde vamos a estar conversando acerca de pobreza energética y también sobre procesos de transformación a partir de una experiencia concreta en la localidad santafesina de Ibarlucea. En general, cuando pensamos en procesos de transformación, o mejor dicho, de transición energética, se nos vienen a la mente grandes proyectos. Parques eólicos, paneles solares, autos eléctricos y otros tipos de iniciativas que requieren una intervención a gran escala. Solemos pensar en proyectos prácticamente inabarcables para nosotros, que involucran a grandes empresas, cuyas decisiones para implementarlos o no se toman generalmente desde arriba, y que nos terminan siendo muy ajenas. Muchos de estos proyectos, llevados adelante desde una mirada corporativa, nacen solo destinados a sustituir un modelo de negocios fósil por un modelo de negocios, entre comillas, renovable. De este tema y un poco más hablamos en El ABC de la Transición Energética, un podcast de 3 episodios producido también por Taller Ecologista, en que abordamos las transiciones energéticas y las discusiones globales alrededor de esta temática. Si les interesa, al igual que este podcast, lo pueden buscar en Spotify, SoundCloud, YouTube y en las redes de Taller Ecologista. Ahora bien, volviendo al tema de las transiciones. ¿Qué ocurre cuando quitamos un poco del centro de la escena a los grandes proyectos energéticos y ponemos el foco de la transición en mejorar la vida de las personas? Cuando empezamos a pensar acciones colectivas desde abajo, desde las necesidades propias de nuestras comunidades y no desde los megaproyectos que buscan generar y mantener un amplio margen de ganancia. Esta tarea, que implica un recorrido menos preestablecido, mucho más sinuoso en reconstruir colectivamente un problema y pensar soluciones, es la que se propuso llevar adelante Taller Ecologista en conjunto con la Cooperativa de Servicios Eléctricos y la Comuna de Ibarlucea. Pero antes de empezar, arranquemos por conocer un poco mejor a esta localidad. A ver, Siri, ¿me darías una mano con las características de Ibarlucea? Ibarlucea es una comuna ubicada en el extremo noroeste del departamento Rosario, en la provincia de Santa Fe, a tan solo 20 kilómetros de dicha ciudad y próxima al cordón industrial del conurbano conocido como el Gran Rosario. Aunque no existen datos oficiales, la localidad cuenta con más de 5.000 habitantes y ha experimentado un gran crecimiento en el último tiempo. Ibarlucea tiene la particularidad de que, a pesar de estar cerca de una ciudad grande como Rosario, carece de red de gas y cloacas, y su red de agua está aún en construcción. Ah, entonces, ¿Fito hablaba de Ibarlucea en esa canción? Mis indicadores me dicen que se viene un chiste malo con Rosario siempre estuvo cerca. Era buenísimo el chiste, pero bueno, puede ser que sí. Gracias, Siri, igual por todos los datos. De nada, pero no me llamo Siri, me llamo Vera. ¿Vera? Sí, Vera, o verificación de estudios, resultados y análisis, como vos prefieras. Bueno, vamos con Vera, que es más práctico. Como les decía, el proyecto que se puso en marcha en Ibarlucea comenzó como un relevamiento de viviendas en la localidad con el objetivo de conocer el acceso a servicios energéticos de las familias. Esta iniciativa tuvo como finalidad no solo poder identificar falencias en el acceso a la energía en las unidades domésticas estudiadas, o sea, las casas, sino principalmente promover que los vecinos y las vecinas adopten un rol activo y participativo en el abordaje de las problemáticas y en la co-construcción de las soluciones. Para comenzar a reflexionar sobre esta experiencia, tenemos que hablar de un concepto que es clave en este trabajo. ¿Escucharon alguna vez hablar de pobreza energética? Según Max Neff, la pobreza energética es una de las tantas formas de pobreza que existen y que son parte de una realidad cotidiana de millones de personas. Existe una mirada clásica sobre qué es este concepto y una forma simple de medirla, como bien lo explica Ignacio Arraña.
Con respecto a la pobreza energética, existe un indicador que se basa exclusivamente en comparar los gastos energéticos que tiene una unidad doméstica respecto a los ingresos totales del grupo familiar, y si esos gastos superan el 10% de los ingresos familiares, se dice que la familia está en situación de pobreza energética. Ignacio Arraña es ingeniero, docente de la UTN de Rosario e integrante del área de soberanía energética de Taller Ecologista. Lo que se hizo en este proyecto fue analizar diferentes dimensiones que nosotros creíamos que eran importantes de visualizar y que nosotros consideramos que están asociadas a la pobreza energética. Dimensiones tan dispares como las características constructivas de la vivienda, las características de los artefactos, de los electrodomésticos o gasodomésticos, hasta cuestiones de seguridad, por ejemplo, de cómo son las condiciones de la instalación eléctrica o de gas de la vivienda. Tal como señala Ignacio, en este proyecto, la mirada sobre la pobreza energética fue más allá de solo la cuestión de la plata que se gasta en la energía. Se sumaron otras dimensiones que fueron analizadas a partir de 2 herramientas. Un cuestionario que apuntaba a relevar aspectos socioeconómicos y una auditoría que relevaba aspectos sociotécnicos. El área de ecofeminismos de Taller Ecologista fue también fundamental en esta tarea al incluir no solo la mirada de género y feminista en la formulación de las preguntas, sino en la decisión de entrevistar a las personas que llevan adelante las tareas reproductivas y de cuidado del hogar. Como bien señala Ariana Ortega, politóloga e integrante del área de ecofeminismos de Taller Ecologista. Se elaboraron a partir del debate que se estaba dando sobre pobreza energética. Como quisimos hacerlo de una manera bien amplia, estuvimos analizando cada una de las preguntas que se realizaban en ese cuestionario y se nos ocurrieron distintas iniciativas, entre ellas mapear, por ejemplo, el trabajo del principal aportante, no del principal aportante de dinero, ¿sí?, que es lo que normalmente en los cuestionarios se le llama el sostén económico del hogar, sino que consultamos a las y los responsables de actividades reproductivas del hogar. En ese momento le pusimos el nombre RAR, que era, bueno, un concepto novedoso que estuvimos trabajando juntos porque queríamos identificar a aquellos y aquellas que se encargaban de cocinar, lavar, limpiar el hogar, todas actividades que demandan un consumo energético muy relevante en el hogar. También entonces preguntamos si estas personas eran quienes gestionaban el acceso a los diferentes tipos de energía de las unidades domésticas. Entonces lo interesante de este trabajo fue que estuvimos transversalizando las perspectivas de género y feministas con el trabajo sociotécnico que venían haciendo los compañeros y las compañeras del área de soberanía energética. Como vemos, en esta etapa de diagnóstico, se abordó a la pobreza energética no solo desde una mirada clásica económica, sino que se hizo de manera multidimensional. Y se incluyó también la perspectiva de género en todas las etapas del proceso. La figura de RAR, o responsable de las actividades reproductivas, fue una inclusión novedosa y fundamental para comprender mejor cómo gestionan la energía vecinas y vecinos de Ibarlucea. ¿Cuáles fueron los resultados que se obtuvieron de este relevamiento? Lo escuchamos en la voz de Ignacio Arraña. Entonces, la complejidad que traen estas pobrezas energéticas son, la imposibilidad de desarrollar otras actividades que están aseguradas en viviendas donde la pobreza energética no es un problema, como por ejemplo estudiar para conseguir un empleo, que es una de las dimensiones que encontramos en rojo, tener menos tiempo para el ocio, vivir en una vivienda insegura, tener problemas de seguridad, digamos, poder lastimarse o poder sufrir un accidente, tener una calidad de vida peor por el estrés que conlleva convivir en una vivienda donde las condiciones no son óptimas, tanto de confort térmico como de seguridad, digamos. Creemos que todas esas son problemáticas que trae la pobreza energética. Es importante señalar que todas estas problemáticas que menciona Ignacio afectan aún más
a las mujeres y a los cuerpos feminizados, ya que son quienes se ocupan en mayor medida de las tareas reproductivas y de cuidado del hogar, tareas que han sido históricamente invisibilizadas. Además, son quienes tienen que gestionar los pocos recursos energéticos de los hogares con malos electrodomésticos y en condiciones que no son siempre las óptimas para reproducir la vida. Pero el hecho de que en el 100% de los casos estudiados el RAR sea autopercibido como un congénero femenino y que no tenga la posibilidad, por ejemplo, del tiempo suficiente para hacer otros empleos que le aseguren un ingreso económico, la pone generalmente a la mujer en una situación de vulnerabilidad, en una situación de desventaja respecto al hombre. Esto nos hace reflexionar acerca de la importancia que tiene la mirada de género a la hora de pensar un diagnóstico en la comunidad, tal como lo señala Ariana Ortega. Pero en general el ecofeminismo tiende a colaborar en visibilizar estas actividades. Y cuando las visibilizamos, las sumamos a los diagnósticos y por ende a la hora de tomar decisiones sobre qué soluciones se pueden dar o cómo nos vamos a organizar para mejorar la calidad de vida de todas las personas que forman parte de una unidad doméstica, nos parece importante tenerlas en cuenta, porque si no estamos haciendo diagnósticos poco reales, no tenemos en consideración todas las actividades vinculadas a la producción y reproducción de la vida. Como les contábamos al principio, es necesario ampliar la mirada solo económica de la pobreza energética para tener una noción más completa de esta problemática. Incorporar otras dimensiones y la perspectiva de género nos permite tener una percepción mucho más real y exhaustiva de cómo se gestiona la energía en los hogares. Queda claro que no es lo mismo habitar en un hogar donde la pobreza energética no es un problema, que habitar uno en el cual las tareas más esenciales como cocinar, lavar, calefaccionar el hogar, garantizar la higiene, entre otras, demandan muchísimo más tiempo y recursos. Y la mirada de género nos permite observar cómo toda esta problemática afecta principalmente a las mujeres, ya que son quienes se encargan en mayor medida de estas tareas reproductivas. Tengo entendido que esto no es algo que pasa solamente acá en Ibarlucea, sino que es algo que pasa en toda la Argentina. Vera, ¿me ayudás a chequear esta info? Te comento, Paulo, que según el INDEC, en la Argentina, 8 de cada 10 mujeres se ocupan de las tareas domésticas, de las tareas de cuidado y crianza de las niñas y de la atención de adultos mayores. ¿Y los varones damos una mano, aunque sea? Sí, Paulo, pero solo 4 de cada 10 varones asumen este tipo de tareas. Y por lo general, la carga mental y organizativa de las tareas del hogar siguen recayendo sobre las mujeres. Así que sería correcto afirmar que la pobreza energética impacta mucho más a las mujeres al encargarse mayoritariamente de estas labores. Gracias, Vera, por siempre tener la información precisa y verificada. Entonces, ahora que ya tenemos nuestro diagnóstico, que ya sabemos cuál es la situación de pobreza energética en los hogares y quiénes son las personas más afectadas, ¿cómo podemos pensar en iniciar un proceso de transformación en esta comunidad? Ya sé, Pau, tengo una idea. Le pedimos a Santi Maratea que se arme una colecta. No, tengo una idea mejor. Un brainstorming directamente. Posibles soluciones, una lluvia de ideas. ¿Te copa? Siempre está bueno pensar creativamente, Fede, pero mejor veamos cómo lo abordaron desde el taller ecologista en conjunto con la Cooperativa de Servicios Energéticos y la Comuna de Ibarlucea. Bueno, respecto a las soluciones, no es posible que un grupo de personas que forman parte de una ONG caigan en un territorio, hagan algunas preguntas y den soluciones. Nuestra idea principal también tenía que ver con abrir el debate con las personas que todos los días administran su propia energía, el tiempo de su trabajo y también la energía como algo propio de la vida material, ¿no? Esto es lo que le llamamos energía nosotros cotidianamente, la luz eléctrica, los hidrocarburos. Entonces, nuestra intención era problematizar junto con distintas personas que forman parte de una comunidad, tanto el acceso como el consumo. Como bien señala Ariana, no es posible, o por lo menos no es a donde apuntamos, caer con soluciones preestablecidas desde un equipo de expertos y aplicarlas de forma vertical en la comunidad. Esto tampoco significa descartar los aportes que brindan los conocimientos especializados sobre energía. Lo que se buscó es que tanto el saber técnico como el saber cotidiano de quienes gestionan la energía en los hogares se pueda compartir
para mejorar algunos aspectos energéticos de la comunidad. Fue a partir de esta idea de problematizar el acceso y el consumo de la energía de forma colectiva que se pensó en conjunto con la Cooperativa de Servicios Eléctricos de Ibarlucea la realización del taller Promotoras de la Energía, como bien lo cuenta Gisela Wild, presidenta de la cooperativa. De este relevamiento y de este trabajo en conjunto que ya empezó hace unos años y que hemos podido ir haciendo de acuerdo a lo que nos iba permitiendo la pandemia principalmente, lo primero que hicimos fue, uno de los temas que salieron fue la necesidad, porque bueno, en el mismo relevamiento se detecta que la gente que se relevó tenía muy poca información o muy poca idea de cómo impactaba, digamos, eso que describíamos antes de los artefactos en mal estado, etcétera, en su consumo. Entonces ahí se definió se hizo un taller de formación, digamos, con mujeres, que se hizo abierto no solamente a socias de la cooperativa, sino a otras vecinas de la comunidad que tienen otra distribuidora, en el caso nuestro, que es la EPE. Se hizo un taller con mujeres para formarse principalmente en el tema de ahorro energético, en el tema de lo que tiene que ver con cómo llega la energía a nuestro hogar, que también es importante poder tener una formación como consumidor, ¿no? Como socio de la cooperativa, de qué es todo lo que pasa antes de que yo pueda prender la lamparita y por qué determinadas conductas de consumo pueden tener un impacto negativo en toda la red o en todo el acceso a la energía de todos nuestros vecinos. Y también en lo que tiene que ver con la seguridad, ¿no? Con la manipulación, digamos, segura de los elementos hogareños, digamos, y de las redes del hogar de energía. La verdad que fue muy buena, digamos, la experiencia con un grupo de mujeres de acá de la comunidad, y bueno, eso seguramente es algo que en la medida de las posibilidades lo iremos replicando. El saber y la voz, en este caso, de las responsables de las actividades reproductivas, como mencionamos, RAR, y de los técnicos y técnicas del taller y la cooperativa, se complementa para co-construir el problema y también las posibles soluciones. Este es un terreno fértil para avanzar en una transición energética popular, más teniendo en cuenta que en Ibarlucea se cuenta con una cooperativa de energía comprometida con garantizar el acceso a la energía de los vecinos y de las vecinas, y no con una empresa preocupada únicamente por su margen de ganancia. El obstáculo aquí está puesto en la dificultad de sostener una participación activa de toda la comunidad para llevarla adelante. Sí, yo creo que sí, pero creo que eso es algo que no está dado, digamos, que la estructura, digamos, de la cooperativa, el hecho de que exista una cooperativa que tiene y que se maneja, digamos, y que trata de cumplir con principios y valores propios del modelo cooperativo, pero el hecho solo de tener la estructura jurídica, contable, y la estructura no te da la garantía de que sea mejor. Por eso creo que hay que trabajarlo, que hay que trabajar eso con los socios, y para eso es que se necesita a veces el apoyo de otras organizaciones. Como bien señala Gisela, la participación, la cooperación, no es algo que venga dado, sino que se tiene que fomentar. Y ahí está otra de las claves para que estos proyectos avancen y funcionen. La concientización, el volver a encontrarse para discutir lo que nos pasa y construir colectivamente las soluciones a los problemas energéticos, poniendo en común distintos saberes, es un primer paso para avanzar desde abajo hacia una transición energética popular. Este proyecto en Ibarlucea es el comienzo de un camino que se va haciendo al andar, pero que va dejando huellas para que otras y otros puedan seguirlo, replicarlo e incluso mejorarlo en su caminar. Al igual que la experiencia en Ibarlucea, este podcast llega hasta aquí por ahora. Si les interesa saber más sobre esta y otras experiencias, les invitamos a seguir a Taller Ecologista en sus redes sociales y a visitar su página web www.tallerecologista.org.ar, donde pueden encontrar más podcasts sobre diversas temáticas. Les agradecemos la escucha atenta y nos despedimos. Hasta la próxima. Construir alternativas. La experiencia de Ibarlucea. Guión y producción general, Federico Zurghi y Paulo Dukelski. Entrevistados y entrevistadas, Ariana Ortega, Ignacio Arraña y Gisela Wild.
Voces: Vera Orrego y Gloria Araneda.